El otro día un hombre que conocí en Kirguistán me desafió a un partido de Kokboru. ¿Kokboru match? ¿Kokboru match? Y yo, sin saber lo que era, Ok. acepté. Luego busqué en Google qué acababa de aceptar. Y lo primero que vi es una noticia diciendo que habían suspendido todos los partidos de este deporte porque murió un capitán y es demasiado peligroso seguir jugando. Pero también vi que es el deporte nacional y que es patrimonio de la UNESCO. Así que me olvidé rápido de la noticia. El problema es que el partido lo tengo dentro de 3 días, y es todo el tiempo que tengo para conseguir aprender a jugar y no morir en el intento. Pero no tengo ni caballo, ni equipo, ni una mínima idea de cómo jugar a este juego. Así que aún no sé cómo, pero esto hay que solucionarlo. Empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén. Edición Kirguistán. Llegué a un pueblo perdido de la mano de Dios donde me dijeron que había muchos caballos. Así que para empezar solucionando el primer problema de todos, me encontré con Daniel, que tiene un establo. Estoy bastante nervioso, ¿eh? Mi única experiencia con caballos ha sido montando a burro, así que esperamos que el caballo esté parecido, pero bueno. Caballo tenemos, no sé cuál, pero tendremos. Tengo que elegir un caballo u otra. Este de momento nos asusta. Me da un miedo. Esto es más tranquilo, parece. Hola, amigo. This good? Good. Name? Hércules. Oh, nice. I like it. Vale, chicos, nos quedamos con Hércules. Wow, qué locura, ¿no? De nombre, qué épico. Al final es que hay que tener una conexión especial, ¿no? Con tu caballo. Ya habíamos resuelto nuestro primer problema, conseguir caballo. Así que ahora solo nos quedaba lo más difícil, aprender a jugar, por lo que necesitábamos un entrenador. Daniel, do you know any trainer? Trainer for Kokboru. Kokboru. Yes. Trainer is Kokboru. Yes. Let's go. Let's go. Y bueno, el Kokboru es un deporte de equipo, así que también necesitaremos encontrar un equipo, pero paso a paso. This trainer house. Okay. Hello. I'm Ruben. I'm Volk. I want to train Kokboru. Таталбайт бұл Kokboru. He not training Kokboru. You. Not training? No. Okay. You. No training. Why? Your face. No supe muy bien cómo reaccionar a esto, pero al parecer se iba a complicar todo más de lo que parecía. No le gustaba mi cara, así que intenté convencer a Daniel para que me intentara entrenar él. A man like told me that he wanted to do a match and I need to train. You teach me a little bit? No. Yes. Yes? Yes. Okay, Rahmat. So let's go. Kokboru hard? Yes. Yes? Yes. No sé por qué, pero estoy viéndole montado en el caballo, en el suyo, y siento que son muy difíciles de manejar. Vamos para arriba. ¡Fua! Está altísimo, esto es una locura. El entreno íbamos a hacerlo en el campo de juego de Kokboru, que estaba a 1 hora en caballo del establo, y pensaba que el entreno iba a empezar cuando llegáramos ahí, pero claro, el camino se hacía montando a caballo, así que ya me tocó aprender algunas cosas por las malas. Vale, me a decir una cosa. Me ha dicho que esto es de mujeres, que los hombres se tienen que poner la mano en la pierna. Obviamente estaba cogiéndolo así porque estoy cagado encima del caballo, pero se porta bastante bien, el Hércules. O sea, me siento bien de momento. Entonces, la primera pelea con Hércules, chicos, no puedo dejar que coma, me ha dicho. No he estado quizás 1 hora para venir, es más duro de lo que pensaba. Es muy bravo. O sea, a la mínima es una locura, ¿eh? O sea, mira, ¿eh? ¡Chu! Pero ojo, ¿eh? He aprendido a manejarlo, como con el joystick. Izquierda, derecha, adelante, ¡chu! Al galopar hay un problema, y a la mínima que hacemos esto, aunque pueda quedar muy guay en el vídeo, me estoy reventando lo que vendría a ser mi descendencia. Y no me hace mucha gracia. Pero bueno, yo creo que es acostumbrarse. Supongo que vamos a empezar nuestra primera clase aunque no tengamos profesor. No me sé las reglas, no sé cómo se juega, solo sé que hay que coger una cabra decapitada y meterla en la portería contraria, que son esas cosas verdes. Pero que no tengamos que decapitar una cabra y hayan balones normales. Daniel me enseñó el movimiento más básico del Kokboru, las embestidas, y necesitábamos aprenderlas bien porque era la base sobre la que se construirían todos los demás ejercicios. Estaban empezando yo creo por el tejado, porque aún no sé montar bien a caballo, pero bueno, más o menos van saliendo cosas a veces. ¡Chu! 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 Poco a poco el Hércules nos va haciendo más caso. Estuve entrenando un rato más con Daniel y no sé por qué, el entrenador había estado todo el rato mirando a lo lejos. Y o le dio mucha rabia lo mal que lo estaba haciendo, o vio un poco de esperanza en este pobre jinete español con una cara que no le gustaba, pero decidió bajar a por nosotros. Fui a saludar a Uluk sin saber muy bien qué iba a pasar, pero al menos, esta vez, le vi sonriendo. Really? Y en efecto, habíamos conseguido entrenador.
Lo primero que me dijo Uluk es que tenía que confiar más en mi caballo Hércules, que curiosamente era muy parecido al suyo, y que la clave para acercarme a la portería era ir en línea recta. Si no, era peligroso porque podía caerme del caballo y tener un accidente que me dejara sin partido, y quizás sin piernas. Cada vez estamos yéndonos más lejos y es más difícil porque el caballo acelera mucho más. No sé si se ve bien en el vídeo, pero Hércules aprendió más rápido de lo que pensaba a ir recto. No sé qué está pasando. Ahora es como que me hace mucho caso. ¡Chu! ¡Chu! Estuvimos algunas horas practicando y cuando Uluk decidió que ya estaba preparado, pasamos al siguiente ejercicio, que por suerte aún no era con la cabra muerta, sino con un muñeco. Eso sonaba que pesa una barbaridad, Teníamos que aprender a levantarlo desde el suelo sin caernos. This goat is about from 30 to 35 kilograms. Me fue imposible coger la cabra. Be careful, don't hurry. Drop it. Así que Uluk prefirió que dejáramos esto para mañana y me dijo que de mientras podíamos entrenar lanzándola. ¿Gol o no gol? Goal. Yeah. El problema es que 1, el entrenador lo hacía parecer muy fácil, y 2, cada vez que Hércules frenaba para lanzar la cabra, yo me hacía mucho daño en la parte del cuerpo humano masculina donde más dolor se siente. Time. Ok. Hemos acabado ya el entreno porque ha dicho que no tendremos que sentir daño. Yo estoy sintiendo daño en las manos, en los brazos y sobre todo en la rodilla. Y que no deberíamos sentir nada de dolor porque hemos hecho un entreno tranquilo. Que mañana más y mejor. Así que bueno, a ver qué da. Supongo que el concepto de tranquilo en Kirguistán no es el mismo que en España, pero me fui del entreno satisfecho. Cogí confianza con Hércules y sentí que nos empezábamos a entender. Hay una buena y una muy mala noticia, chicos. ¿Por cuál queréis que empiece? Voy a empezar por la mala, para que luego la buena suene mejor, ¿no? No me puedo mover. O sea, he bajado del caballo, no siento las piernas. Y la buena noticia de verdad es que nos vamos a quedar en casa del entrenador estos días. No me preguntéis cómo, pues yo tampoco lo entiendo. Dios mío, qué dolor de piernas, o sea... Hacía tiempo que no me dolían tanto. Pero antes del duro entreno del día siguiente, que iba a ser el más duro y peligroso de todos, fuimos a casa de Uluk a recuperar un poco de fuerzas. Do you think it's dangerous for me to play a match of Kokboru without experience? Without experience, it's really dangerous. He says that you are very good at it on rhino and horse, and if you will continue like this, you can really good player. Hercules and you, he said you are similar. Oh, Yeah, with personality. what are like the things that I have to do to get a connection with Hercules? If you feel afraid, you should not, because if you don't feel afraid, they will feel that, and you will control the Hercules. Have you sometimes like ever fell or hit yourself or like? He has broken his leg 3 times. Okay. But now he's okay, he can play. It's like poker, when you start you can stop it. Pues de buena mañana, chicos. Nos vamos a despertar con la bebida nacional de aquí en Kirguistán. Es como... se hace con cebada, es como cerveza, pero sin alcohol. No sé cómo estará de bueno, pero me lo tengo que beber entero, me gusta, ¿no? Que hoy lo que vamos a hacer es empezar preparando nuestro caballo. Está por ahí el Hércules. Si le tenemos que meter las herraduras y no sé qué más. Pero bueno, a ver si no nos mete una coz. Que después de la conversación que tuvimos ayer anoche me ha entrado un poco de miedo, la verdad. It's like colacao. No sabía nada colacao, pero bueno, espero que no me sentara mal la bebida porque el entreno de hoy iba a ser un poco distinto y bastante más largo. Primero teníamos que preparar a Hércules para seguir ganando amistad y confianza con él. Cuando jugamos al Kokboru le tenemos que hacer un nudo en la cola para que no se la pisen otros caballos o no se la pise él si se cae o lo que sea. Y chicos, parecería que Hércules ya está listo, pero no. Tenemos un herrero en el pueblo que está ahora mismo haciendo herraduras personalizadas para Hércules. Así que vamos a tener que ir a buscarlas. Lo que pasaron dos cosas. Una, el herrero estaba saturado de clientes del equipo rival y no nos podía hacer las herraduras hasta la noche. Y dos, nos acabábamos de enterar de que el partido iba a ser al día siguiente y nos habíamos quedado con un día menos para entrenar y poder encontrar equipo. Así que nos esperaba un día movidito intentando solucionar todos estos imprevistos. Espero que el entreno de hoy vaya bien, chicos. Lo que también espero es no caerme y partirme una pierna y tener que pagar 1000 euros en un hospital aquí en Kirguistán. Y esto no tiene nada que ver, pero ya que estamos hablando de dinero,
Aprovecho y os hablo de Trade Republic. Gracias a ellos mi dinero está tranquilo, generando una rentabilidad mientras yo estoy aquí. Todo lo contrario. En Trade Republic solo por tener el dinero en tu cuenta ya te dan un 2,02% de interés TAE, sin condiciones raras y encima puedes tener una cuenta con IVA en español y Bizum. Así que si recibes tu sueldo ahí o consigues que tus amigos te paguen lo que te deben, ese dinero automáticamente al entrar en tu cuenta empezará a generar rentabilidad. Y no solo eso, sino que ellos se encargan de todo lo relacionado con impuestos de esos intereses. A ver, Hércules, voy a bajarme un momento de ti, así que no me tires, por favor. Ay, muchas gracias, amigo. Hércules, mira aquí que sales muy guapo en la tarjeta Mirror de Trade Republic, mira, mira. ¿Sabes qué? Además de estar guapísima, puedes activar una función que te devuelve el 1% de tus compras. Que además, ese 1% se invierte automáticamente en el plan que tú elijas. Así que al menos no me van a salir tan caras las manzanas que te voy a comprar luego, Hércules. Para que te quejes. Y bueno, quizás, aparte de comprar manzanas, me apetece también comprar unas acciones o invertir en fondos. Y con Trade Republic puedo hacerlo desde solo €1. Así que eso, mientras intento sobrevivir, al menos sé que mi dinero está bien cuidado y creciendo como yo. Aunque sea poco a poco y con agujetas. Si tú también quieres poner tu dinero a trabajar siguiendo con tu vida, puedes escanear el QR de aquí arriba y descargar Trade Republic o hacer clic en el enlace de aquí abajo. Se tardan menos de 5 minutos en crear la cuenta y no te exige montar a caballo. ¡Ay! Primera vez que me subo solo, chicos. Empieza el entreno de verdad. ¡Chu! ¡Chu! Iba muy confiado para el entreno, pero no sé qué pasó, que Hércules no me hacía caso. Hoy reacciona distinto, es como si se hubiese olvidado de lo de ayer. Corríamos más que el primer día, sí, pero no íbamos rectos, y así iba a ser muy complicado llegar a meter gol. Pero por suerte teníamos al entrenador Uluk a nuestro lado, que se subió a mi caballo para prepararlo y que me volviera a hacer caso. Mira, si lo hago la mitad de rápido estoy más satisfecho, Gas. ¿Gas? Sí. Ok. Gas. Ok. Ok. Bueno, me he hecho quitar el reloj, chicos. Buena marca. Menos pillamos un poco de moreno. ¡Qué locura! Me ha salido muy bien, ¿no? Creo que esta me ha salido espectacular. Así que creo que vamos a lo siguiente. Al menos hoy sí que conseguí levantar los 35 kilos del suelo. No sé si fue con la mejor técnica del mundo, porque me hice mucho daño a la espalda y a las rodillas, pero bueno, al menos pude subirlo a Hércules. Hércules también tiene que entrenar, como yo. Así que vamos a poner a hacer unos sprints. Ojalá los pudiera hacer solo, porque estoy completamente muerto y que el caballo sprinte significa que yo me voy a morir. ¡Vamos! Creo que Hércules y yo estábamos empezando a forjar una especie de vínculo. Vínculo que no tenía con ninguno de mis compañeros, porque ni siquiera tenía equipo. Así que hoy por la noche íbamos a jugar un partido de fútbol con los chicos del pueblo, para ver si así conseguíamos reclutar a unos cuantos jugadores. Vamos a entrar en la salida. Los partidos de Cockburn normalmente se empiezan aquí, en el medio, entre las dos porterías. Todos los jugadores, cuando está el silbato, hay que correr hacia la cabra. Esto es igual que en los partidos de waterpolo, que yo de pequeño jugaba, me acuerdo que tenía que ir a por la bola cuando pitaba el árbitro. Todo lo mismo, pero con un caballo. Y en vez de coger una pelota hay que coger una cabra decapitada. Pero bueno. Hasta aquí me había vuelto a sentir bien. Hércules me hacía caso de nuevo, habíamos corrido más rápido que nunca, y notaba que cada vez más Hércules era parte de mí. Pero no sé qué pasó, que mi cuerpo dejó de responder igual de bien y volvió a parecer que no me había subido nunca a un caballo. Es que se me engancha todo en el cuerpo, se va por un lado, se va para otro. Me pongo todas las manos. Sí, el partido es mañana. Y me vine completamente abajo. La primera vez que me caigo encima del segundo día. Los caballos son las alas de los hombres, dicen. If you have a good relationship with your horse, if you will be treated good, so he will be answer better. Entreno acabado, tenemos que ir a ponerle las herraduras, tenemos que ir a buscar al equipo. Está haciendo de noche, cada vez quedan menos horas para el partido. Ahí tenemos a Hércules, le vamos a dar de cenar. Mientras daba de comer a Hércules, Uluk nos dijo que teníamos que ir a por nuestra equipación para mañana. Lo que no sabía es que quien nos la iba a dar iba a ser su propio entrenador. His trainer. Wow, it's like the triangle. Te voy a hacer un pulso al entrenador de Uluk. Let's go. 1, 2, 1, 2, 3. Es que mira cómo tengo las manos, estoy muy roto ya.
Vale chicos, el entrenador Luke nos ha dicho que nos pongamos estas bombas durante al menos una hora hoy para que se vayan haciendo un poquito a nuestro pie, que mañana los llevemos en el partido, nos van a dar también un casco para que no nos matemos. Y es también el herrero que nos está haciendo las herraduras para Hércules. Con la cola que tiene de todos los caballos que hay en la aldea, no ha podido hacérnoslo antes del entreno, así que nos las hará por la noche. Vale, tenemos un problema. Ya tenemos aquí las ovejas o cabras o no sé lo que son. Nos han dicho que escojamos una para jugar con ella mañana. Yo creo que lo inteligente es coger a la que pese menos. Eso significa que es la más pequeña, entonces me da un poco de cosa. You choose. Ok. You choose. Coge, chicos, yo no puedo matar a una cabra. Que la escoja él y ya está. Como un look me vio un poco triste después del entreno, quiso hacerme una sorpresa y me llevó a conocer a un amigo suyo. Salam alaikum. When he was young, he was best of in Kokboru. Do you have any tips for me? I will play my first match tomorrow. Sit hard on the seat. Okay. Don't be afraid. And look after your opponents. Don't be hit by someone. Okay. Ok. Vale, me están diciendo chicos que no tenga miedo porque si tengo miedo me voy a lesionar. Y solo diciéndome esto me están diciendo que me voy a lesionar y entonces me entra miedo y si tengo miedo me lesiono. Entonces voy a ir sin Hey, you know Spanish. Yes. Qué locura chicos, acabamos de conocer al mejor de la región. Bueno, nos ha dado un buen consejo. Que mañana vayamos a por todas y ya está. A ver qué pasa. Estoy viendo las cerraduras de Hércules. Ok. Parece que estamos en Minecraft, o sea... Me ha dicho que si quiero tener hijos puede ser mi profesor, que tiene 8. Así que si en algún momento tenemos hijos, ya tenemos profesor. Dice que con estas cerraduras mañana vamos a controlar a Hércules como si fuera con el mando de la Play en el FIFA. Bueno chicos, no podemos mirar esto porque nos quedamos ciegos. He hecho chicos mi mayor esfuerzo para contribuir en las herraduras de Hércules. No debería haber tocado esa artimaña. Me puedo quedar ciego con estas cosas, no sé por qué hago lo que hago. ¿Qué será lo próximo, no? Bueno, el partido de momento, hay que pensar en el partido de mañana. Os recuerdo que no tenemos equipo, tenemos que convencer a gente del fútbol para que jueguen con nosotros. Nos están llamando para volver a entrar, vamos a acabarlas. Huele a crepe, it smells like crepe. Me duele mucho las manos. Pues mañana tenemos nuestras herraduras, chicos. Estamos aquí con el entrenador reclutando un poco de jugadores. Kokboru. Rahmat. Pues chicos, mañana nos va a ayudar a preparar el equipo. Enviará los WhatsApps necesarios y tendremos equipo. Let's win, We win, champions. Pero yo estoy muy reventado para jugar mañana. O sea, no puedo más. Buenos días chicos, he tenido que usar el baño porque me duele muchísimo la barriga. Estoy bastante nervioso, he dormido mal y me duele mucho todo el cuerpo, pero tenemos que prepararnos corriendo para el partido porque ya estoy viendo que todo el mundo está preparado menos nosotros. Bueno chicos, no sé cómo me estará quedando esto. Pues se parece al gorrito que lleva un waterpolo. Va la gente aquí con gorros tope épicos, pero nosotros estamos con protección, chicos. Aquí tenemos la cabra, chicos. Vamos a practicar a tirarla. Qué locura. Eso bastante más que de ayer. Esto pesa más de 35 kilos, Hércules hoy está nervioso, creo que como yo. Y así, sin mucho más aviso ni preparación, empezó el partido para el que habíamos estado entrenando todos estos últimos días. No os voy a mentir, al inicio me sentí un inútil. No sé por qué me había olvidado de todo lo que había aprendido estos días. Hércules no me hacía caso, tenía miedo y encima era el más lento de todos con diferencia. Aún así creo que gracias a tener mucha suerte y jugadores muy buenos en el equipo, spawneo la cabra a mi lado y creo que ayudé a mi compañero a meter gol. Y no me preguntéis cómo, pero luego acabé con la cabra encima mío y Hércules y mi compañero me guiaron hacia la portería. Así que marcamos el segundo gol. Esto es una locura. O sea, esto no tiene nada que ver con los entrenos. Hay 20 caballos, me ha mordido un caballo el brazo, estoy lleno de caca que no sé de dónde ha salido. Hércules corre 10 veces más que los entrenos, o sea,
me da un miedo. Hemos hecho una parte de 3 partes de 15 minutos. No sé cómo se estará viendo todo, es súper caótico. Estando yo encima del caballo, os juro que no veo nada. Está todo el mundo yendo a por la cabra a la vez, todos los caballos pisando la cabra. Uno del otro equipo estaba practicando, estaba en el tiempo muerto y se acaba de caer del caballo. Se ha reventado. En la segunda parte me noté con algo más de confianza. Poco a poco iba entendiendo el juego y el ritmo, pero aún así seguía sin sentirme uno más del equipo. Sentía que los estaba lastrando a todos, y por si no fuera suficiente, a la que intenté jugar un poco más, me caí. Pero bueno, lo seguimos intentando y al menos no nos marcaron gol. Y ya llegamos a la tercera y última parte, donde por fin conseguí la confianza necesaria. No sé si fue porque recordé lo que me dijo el señor mayor, o porque decidí creer ciegamente en Hércules, pero después de todo, conseguimos hacernos con el gol. Hemos ganado, no sé ni cómo. Yo creo que me he lesionado la rodilla, me he quedado sin piernas, Bueno, hemos ganado la cabra, chicos. Para no comérnosla. Lo que aunque el partido lo ganáramos, la victoria no es lo que me voy a llevar a casa, ni siquiera el haber metido gol. Lo que me llevo es el haber aprendido a confiar en algo que posiblemente nunca llegue a controlar al 100%. Y es que me di cuenta de que en la vida hay veces donde no se trata de tenerlo todo amarrado, sino de dejarse llevar. Y que quizás cuando estás atrapado, eso es todo lo que te hace falta para poder avanzar.